bienvenidos a la casa del Señor, todos ustedes, mis amados hermanos, amigos también que nos están honrando con su presencia. Este es el lugar que Dios ha preparado para usted y vamos a enseñar lo que ya estábamos aprendiendo. Hemos entrado a conocer los libros históricos y empezamos con Josué. Hemos hablado el domingo pasado experiencias muy crudas cuando uno no consulta al Señor. Y Josué pasó por esa experiencia, igual como todos nosotros también. Como somos del Señor, tenemos que aprender a buscar la dirección de nuestro Dios. ¿Cuánto decimos amén? El tema de esta mañana: aprender a buscar la dirección de Dios. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Verso 1 al 14. Josué capítulo 9, verso 1 al 14. Quiero que todos tengan su Biblia, a los amigos que nos han visitado, ahí tenemos por la pantalla, para que usted también pueda leer con nosotros. Siempre recomiendo, hermanos, siempre es necesario tener su Biblia. Es muy necesario. Y nunca me cansaré de decírselo. Los celulares son buenos, los celulares, pero tienen su momento, ¿ve? Entonces, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Ya nuestros niños jóvenes pueden retornar a sus aulas. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor, ahí sentaditos, con mucha reverencia. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar, grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, feresteos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos. O sea, los heveos también son los de Gabaón. Quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomar en nuestras manos provisión para el camino, e ir al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también
lo llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Vamos a inclinar nuestros rostros. Soberano Dios, digno de toda alabanza, de toda adoración, esta mañana seas tú mismo enseñándonos, Señor, acerca de tu siervo Josué y de los príncipes, de los sacerdotes. Como hombres se equivocaron, igual como nosotros muchas veces también lo hacemos, Señor. Pero tú eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de misericordia. Enséñanos en esta mañana que podamos, Señor, atesorar lo que tú quieres, que podamos nosotros vivir una vida placentera, alegrando tu corazón, amado Señor. Muchas gracias, toma tu lugar, Señor, en este tiempo, Señor, de principio a fin. Seas tú, Señor, tocando los corazones de toda tu iglesia, nuestros amigos que nos han visitado por las redes sociales y de igual manera, Señor, tu palabra rema en cada corazón. Queremos que tú mismo nos enseñes, Señor. Úsame por amor a tu nombre, como instrumento de bendición para tu pueblo y para todos los que nos están escuchando, Señor. Muchas gracias. A ti sea gloria, honra por siempre. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, como ya hemos dado lectura, los versos del 1 hasta el 14, se da cuenta usted que hay cosas que muchas veces también nosotros cometemos ese grande error de no consultar a nuestro Dios. Ya vimos el domingo pasado que un pequeño pueblito hizo temblar al pueblo de Israel, un gran ejército. ¿Por qué? Porque no consultaron al Señor. Ahora el Señor ya en el capítulo 8 nos da a entender que ya Dios, cuando ellos se arrepienten y Dios tiene misericordia, y nos dice que el pecado que traía Israel era de una familia Acán, donde ya él fue muerto, todo eso. El pueblo de Israel con Josué empieza una vez más a depender del Señor. Entonces así nos habla el capítulo 8 de Josué. Entonces el final de Josué, quiero que usted lea conmigo, el final de Josué, capítulo 8, registra cómo los israelitas renovan su pacto con Dios después de derrotar a Ai. 8:30 de Josué, 8:30, quiero leer esto. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Baal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie hizo hierro. Todo esto, hermano, Josué, ahora sí, él se da cuenta el grave error que él cometió. Ahora él empieza, después que toma ya lugar a esta ciudad de Ai, él lo primero que hace es levantar un altar. Levantar un altar. Eso también nos enseña a nosotros, amados hermanos, iglesia del Señor, que nosotros tenemos que también consultar al Señor, no solamente cuando estamos enfermos, necesitados, cuando la vida nos va prácticamente de mal en peor. No, en todo tiempo tu vida, mi vida debe ser siempre una consulta al Dios Todopoderoso. Cuando es usted, hermano, lo cultiva, es parte de su vida, vendrán esos momentos tan difíciles, pero usted cada mañana, tal como hemos dicho ya, ustedes lo saben, que nuestra iglesia, los anexos, estamos orando todas las mañanas y eso no tiene un término, esto será hasta que el Señor regrese. ¿Cuánto decimos amén? Esto es algo que ya estamos, hermano, más de un año orando cada mañana, porque
Dios nos llama a consultarle a Él para que no podamos tener, hermanos, tropiezos en nuestra vida espiritual o algunas decisiones que muchas veces nos equivocamos sin pedir la dirección de nuestro Dios. Por eso, hermanos, nuestra iglesia no es cansancio, es un gran privilegio, diga usted, es un gran privilegio hablar con Dios. Una vez más, con más autoridad, es un gran privilegio. Sí, es un gran privilegio cada mañana, hermano. Yo sé que algunos lo hacen mucho más antes que nosotros, pero sí hemos programado 5 de la mañana hasta las 6, donde oramos, donde hay una breve meditación. Por ejemplo, estamos ahora, gloria al Señor, hemos entrado a uno de los libros poéticos, hablando de cantar los cantares. Esta mañana capítulo 5 nos habló de la hermosura que es nuestro Dios para nosotros, y Jesús nos trata a nosotros en el capítulo 5 los cantares y nos dice: hermana mía, paloma mía, perfecta mía. Términos hermosos que el novio celestial hace un romance con su iglesia, con nosotros. ¿Por qué? Porque entiende la tsunamita, donde es la figura de esta persona, que no hay otra manera de estar siempre cada mañana al lado de su amado. Igual que nosotros, amada iglesia, es el gran privilegio que tenemos cada mañana, hermanos, estar ahí comunicándonos con nuestro Dios, porque si no lo hacemos así, hermano, el día será un día pésimo. Será un día, hermano, donde los problemas, la dificultad nos van a ahogar. Pero cuando usted, lo digo con toda autoridad de parte del Señor, porque así me enseñan los grandes hombres de Dios, como también mujeres de Dios, que ellos se agarraron, hermano, de la oración, hicieron proezas en el nombre del Señor. Porque cuando uno cultiva la oración, hermano, nos sobreponemos a todo problema. Por eso ahora el tema que estamos aprendiendo es aprender a buscar la dirección de Dios. Y aquí vemos, hermanos, algo más del capítulo 8. Ahí también, hermano, dice que Josué construyó un altar, ofreció sacrificio al Señor. También nos dice los siguientes párrafos de este verso 30 al 35 de Josué 8, que él también copió la ley sobre las piedras del altar. También habla ahí: todo el pueblo se puso de pie en atención frente al arca del pacto. También menciona ahí: Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Todo ello ya lo tenía muy en cuenta Josué. Y con ustedes quiero leer el verso 35. Dice así: no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Qué nos está diciendo este verso 35 de este capítulo 8 de Josué? Nos está diciendo que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Nos hace entender esto, hermano, que Josué entendió cómo Moisés había dado la ley, que tenía que leerlo, que tenía que ponerlo en práctica. Por eso que Josué levantó su altar, hizo sacrificio. Hermanos, ahí puso también algunos textos de la ley en el altar. Todo ello cumplía. ¿Por qué? Porque había aprendido la lección de ser derrotado por un pequeño pueblo. Pero cuando el Señor, Josué consultó, ahora sí es totalmente diferente, hermanos. Ya él no hace lo que él opina, ya no pide consejo de sus líderes, de sus ancianos, no. Ahora el Señor le da las estrategias, y por esa razón, cuando usted lee el capítulo 8, vemos cómo Dios, por su gran misericordia, le da nuevas estrategias para poder, hermanos, entrar a esta ciudad y de esa manera tomarlo. Y así es como empieza, hermanos, o termina el capítulo 8 de Josué. Pero vemos aquí, hermanos, nos dice en el capítulo 9, avanzamos un poquito, como primer punto: la falta de oración conduce al engaño. La falta de oración conduce al engaño. Aquí vemos, hermanos, la conspiración de los gabonitas. ¿Qué cosa es la conspiración? Conspiración es un acuerdo secreto entre dos o más personas para cometer un delito o dañar a alguien. Ese concepto téngalo usted.
donde dice que la conspiración es un acuerdo secreto en dos o más personas para cometer un delito o dañar a alguien. El versículo 1 y 2 habla ahí que todos los reyes se unieron sus tropas para pelear como un solo ejército contra Josué y los israelitas. Nos dice el verso 1 y verso 2 que unieron fuerzas, 5 reyes, hermanos, para poder derrotar a Josué y a todo el pueblo de Dios. Es interesante cuando nos dice que el verso 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes, cuando ya por ahí, hermanos, se enteraron cómo Jehová nuestro Dios daba la victoria a Josué y al pueblo de Israel, se enteraron estos 5 reyes, hermanos, y comenzaron a unirse ellos como reyes. Imagínense, 5 reyes. Ahora, solamente Josué había aprendido solamente a 2 que había conquistado, a Jericó y también a Ai, pero ahora son 5 reyes. Y cuando más él necesitaba depender del Señor. Cuando usted está pasando esos momentos oscuros, es cuando más usted debe depender de Dios. Cuando usted esté pasando esos momentos donde todo le dan de espalda, es cuando usted tiene que agarrarse mucho más del Señor. No hay otra manera, porque Él es nuestro socorro. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es el que nos levantará del polvo, dice la Escritura, para honrar su nombre. Por eso aquí Josué, hermanos, Dios había levantado ya, porque él conquistó a estos 2, a Jericó y Ai, y ahora vemos que estos reyes se enteran. Dice, vamos a unirnos y juntos vamos a vencer a Israel y a Josué. Pero el verso 2 habla un poquito diferente. Ahí nos dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Verso 3, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos, recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían, pan en el camino, era seco y mohoso. Imagínense, este pueblo, los gabonitas, no eran pueblo extranjeros, eran del mismo lugar, de Canaán. Pero como ya ellos habían oído que Jehová había dado victoria a Josué y al pueblo de Dios, a Israel, entonces ellos, dice la Escritura, con astucia, tal como usted ha leído conmigo, ellos pusieron un acuerdo de ir a Josué para decirle que hemos venido tan lejos. Mire cómo ellos, hermanos, tienen esa astucia. Por eso la palabra de Dios dice, Jesús nuestro Señor, que los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. Jesús lo dijo así, nuestro Señor. Y estos gabonitas entonces fingieron que habían venido tan lejos. Y aquí hay un error también de parte de Josué. Entonces, hermanos, los gabonitas en estos versos 3 al 5, llamados también heveos, o sea, también se llaman heveos los gabonitas, según el verso 7, vivían cerca de ellos, solamente vivían a 10 kilómetros de Ai. Entonces los israelitas habían desobedecido. Aquí juegan mucho los sentimientos, a veces sucede también con nosotros. Alguien viene y somos muy caritativos, hermano, somos muy sentimentales y no sabemos que de repente hay una mentira de parte de ellos. Y caemos también en esta trampa igual como Josué. La orden de Dios era que no tenía que hacer alianza con ninguno de los pueblos o ciudades que estaban en Canaán. Y la orden fue directa a nuestro Dios. Nos vamos a Deuteronomios, al capítulo 20. Capítulo 20 de Deuteronomios, ahí nos dice cómo Dios había hablado
con las ciudades paganas como deben ser ellos. Verso 16, Deuteronomio 20, versículo 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da para heredar, ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, los Gabonitas, al Heveo, y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho por sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. La orden era aniquilar a todos. Y esa obediencia, hermanos, pasó por alto Josué. Por eso cuando le dijeron, de tan lejos hemos venido como embajadores, los ancianos de nuestra ciudad nos han dicho que vengamos, y mira cómo están nuestros zapatos ya, tan acabados. Hemos traído también nuestro vino en cuero. En ese tiempo no había botellas, era cuero de carnero que usaban ellos, y entonces ellos ahí guardaban el vino. Y menciona, hermano, cómo y cae en lo sentimental Josué. Y no solo él, también sus líderes, sus ancianos. Hermanos, esta historia nos lleva a nosotros a reflexionar en este tiempo. ¿Cuántos estaremos así? Que viene gente que se hace pasar como si no tuvieran nada, pero en el fondo ellos tienen mucho más que nosotros. Pero como somos sentimentales, pobrecito, hay que hacer caridad con esta persona. Hermanos, y caemos muchas veces. ¿Por qué? Porque no consultamos al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. Gloria a Jesús. Demos un aplausos al Señor, hermanos. Aleluya. Los versículos 6 al 14, el error de los israelitas es lo siguiente. Volvemos a Josué. Versículo 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Y aquí es el asunto. Igual como sucedió en el capítulo 3 de Génesis, cuando el Señor prohibió que a la mujer y al hombre, Adán y Eva, puedan ellos coger del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y ahí es cuando el capítulo 3 nos dice claramente de Génesis que Eva tuvo un conversar con la serpiente antigua, o sea, Satanás, con que os ha dicho, ¿no? Pero tú prueba este fruto y verás que tú vas a tener conocimiento igual como Dios. Lo movió sus sentimientos a Eva, hermano, el diablo, a Satanás. Tendrás conocimiento igual como Dios y serán ustedes como dioses. Y es tan astuto el enemigo, y sucedió tal como lo conocemos todo, y se dio al pecado. Y no contento con eso, ahí es cuando también le convida al esposo. Le dice, pues, por favor, come esto. Y él come. Y ahí es cuando la voz de Dios se pasea sobre el huerto del Edén. Adán, ¿dónde estás? Adán. ¿Y por qué se escondió? Porque había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Pero Adán comenzó a decir: Señor, la excusa, la mujer que me has dado, ella me ha hecho comer este fruto. Y Jehová Dios habló también a la mujer, ¿verdad? Eva, no, Señor, también fui engañado por la serpiente. Siempre queremos. Pero hermanos, volviendo a la historia de Josué, ellos entraron, ese diálogo, ahí fue la trampa, la astucia, que ellos en ese conversar que tuvieron, Josué con estos embajadores que fingieron de tierra lejana, ellos comenzaron, hermano, poco a poco, ya no a consultar a Dios Josué, sino a consultar a sus ancianos. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 9, el error de los israelitas.
estamos en el verso 7, y los de Israel respondieron a los heveos, o sea, los gabonitas, tiene otro nombre aquí, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y comienza el diálogo, verso 8, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y respondieron, aquí viene la trampa, la astucia del diablo. Y dice que ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hiciste en Egipto. Tierra lejana, está hablando de Egipto. Y no solo eso. Sigamos leyendo el verso 10. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Miren la astucia. No le dijo, porque hemos oído que ustedes han vencido a Jericó y a Ai. No le dijo eso. Porque ellos se hubieran dado cuenta fácilmente. Hubieran tenido el discernimiento de nuestro Dios. Pero era tanto, hermano, la astucia de estos gabonitas, de estos señoras que vinieron, tal como ya, no quiero repetirlo, porque con todas ropas tramposas y todo eso, dijeron, hemos oído, nos han dicho que ustedes han derrotado allá en Egipto. Y no solo eso, también a los reyes que están fuera del Jordán. Así se presenta el diablo como ángel de luz, hermanos. Y ahí es cuando, como se dice Josué, ¿no? ¿Cómo es cuando empiezan a uno a elogiarle? Es verdad, pueblo de Dios, sí, en Egipto fuimos liberados, sí nos dio la victoria con estos reyes del otro. Entonces comenzó ya no ellos a pensar o consultar al Señor, sino entre ellos, hermanos, comenzaron a tener ese conversar. Verso 11. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestras tierras nos dijeron, ahí comienza tal como hemos leído versos 3 al 6, hermano, no lo voy a leer eso. Voy al verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. O sea, cayó en esa trampa Josué. Y no solo él, ¿a quién consultó Josué? Ahí nos dice ese verso siguiente, el 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación, a sus líderes. No hubo ahí discernimiento de sus líderes, de sus príncipes. Él convidó esta noticia, estaban escuchando, porque lo vieron ahí todo con ropa muy oliente. Pobrecito, su pan está mogo. No puede ser. Y no consultaron a Jehová. Es el gran peligro, hermano, que un cristiano puede tener. Porque dice también, nos habla ahí en primera de Pedro, nos dice orar y velar. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Orar y velar. Porque nuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario? No es tu vecino. Es el diablo Satanás, que es mentiroso desde el principio. El diablo, nuestro adversario, él está buscando a los que no oran. A los que no oran los traga vivos. Porque no hay defensa. Solamente tendrá conocimiento de la palabra, pero no hay entrega, no hay compromiso, no hay doblar rodilla ante el Señor. La vida en el Señor, hermano, es una vida continua de comunión con nuestro Dios. Y si usted no lo hace, hermano, usted va a perder, igual como sucedió acá con Josué y sus líderes.
Entonces la oración, hermano, es la que usted y yo nos enriquece en nuestra vida espiritual y vamos creciendo y ya no queremos dejar eso porque hemos encontrado una oración dulce conversando con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Todopoderoso, con el Dios omnipotente, con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso, hermano, estos hombres de Dios nos enseñan que la oración es lo que a ellos los ha cultivado y llegaron a donde está porque cultivaron la oración. Y nosotros también como iglesia, hermanos, Templo Apostólico de la Fe, cultivemos la oración. Que no solamente lo que yo le diga, sino sea una necesidad de todos nosotros siempre estar en comunión con nuestro Dios. A su nombre. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces los líderes israelitas escucharon a estos hombres que llegaron como embajadores de Gabonitas, la evidencia, consideraron las circunstancias, pero no consultaron a Jehová. Confiaron más en sus propias observaciones. Versos 9 y 10. Josué consultó a sus líderes, pero no a Dios. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente del verso 15. Dice así: así que Josué hizo un trato de paz con ellos y les garantizó seguridad, y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlos. Así nos dice la versión Nueva Traducción Viviente, un poquito más claro. En nuestra Reina Valera nos hace no tan claro. Entonces, hermanos, podemos aplicar esto, que a veces confiamos en el consejo de otras personas o en nuestro propio sentido, en nuestro sentido común, antes de buscar la guía de Dios al tomar una decisión. A su nombre. Nuestros jóvenes, recuerden, si usted quiere tener un matrimonio feliz, si usted quiere estar dentro de la voluntad del Señor, aprenda usted a orar. Aprenda usted a comunicarse con el Señor, para que el Señor le diga a usted aquella dama, aquella esposa que no durará para un mes, ni un año, ni 5 años, sino para toda la vida. Pero hay que orar, no hay otra manera. No por los rasgos que usted ve en esa joven o en ese varón. Ya es profesional, ya se graduó, ya tiene su trabajo, tiene su casa. No, cuidado, que por ahí muchos han venido aquí, hermano, y lo digo así con mucha autoridad de parte del Señor. Jóvenes que han venido muy bien, consagraron su tiempo, estaban ahí casi un año, de repente se enamoró de la joven, se casaron y nunca más lo hemos visto acá. ¿Por qué? Porque muchos no oraron. Miraron solamente lo superficial. Ah, qué hermoso, esos ojos son azules, verdes de ese varón. Quiero cambiar de raza. De raza no vas a cambiar nunca, mi querido hermano joven. Cuando usted aprenda a orar, Dios te dará la persona, la idónea, tu compañera, que te va a durar para toda la vida. No va a haber esos engaños, no va a haber esas salidas que solamente hacen con mentiras. ¿Por qué? Porque usted va a discernir. Usted, hermano, y digo para todos, aprendamos a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? Orando, no hay otra manera. Diga a su hermano, se aprende a orar orando. Gloria a Jesús. No hay otra manera, hermanos. Yo no voy a orar por mi esposa ni ella por mí. Yo tengo que aprender a orar. Así aprendió a orar yo cuántas veces, hermano. Y usted también se aprende orando, pero si nunca lo hace, ¿cuándo va a aprender? Hay que hacerlo. Tómese usted decisión, hermano. Vemos aquí cómo Josué, hermanos, comete ese grave error. Aleluya. La oración nos honra en tiempo. La oración nos ahorra tiempo y también, hermano, de problemas. ¿Cuánto decimos amén? Cuando oramos, hermano, nos vamos a ahorrar de tiempo y de problemas. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a guiar, porque el Señor nos va
a dar de su discernimiento de su espíritu y no vamos a cometer errores. Nuestra decisión será una decisión sabia porque usted está en la presencia del Señor. Porque usted está ahí en comunión con su Señor. Aleluya. Aunque nos digan fanático, loco y todo lo que quieran, pero usted se somete en oración, dobla sus rodillas y Dios va a recompensarlo a usted en sus momentos difíciles. Él se dará a conocer y usted ha hecho una buena decisión sabiamente y Dios va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Así que, amada iglesia del Señor, aprendemos mucho de estos hombres de Dios que pasaron sus momentos de muchas hazañas, también triunfos, como también errores. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vamos al punto 2, vivir con las consecuencias. Josué 9:16. Tenía que vivir con las consecuencias Josué. Verso 16. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. ¿Se da cuenta? El 17, y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cayarara, Berot y Kiriat-Jearim. El 18, y no lo mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les había jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes por la mala decisión que hizo Josué y sus príncipes. La congregación dijo: oh, ustedes se han equivocado, ¿no? Murmuraban: ¿por qué ha sucedido esto? Y todo eso, hermano. ¿Qué nos dice el siguiente verso 19? Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no le podemos tocar. A su nombre. Han jurado ante Dios. Hermano, le tuvieron misericordia humanamente, pero la orden de Dios era aniquilar a todos. Pero dicen los hermanos acá, los líderes: no lo podemos tocar. Es que ese juramento no podían ellos, hermano, romperlo, porque era un juramento que Dios nos habla también en Números acerca de los mandamientos de Dios. Cuando uno hace un pacto, un juramento, eso no se puede, hermanos, totalmente anular. Igual que el matrimonio, cuando uno se casa es para toda la vida. Suceden problemas, eso siempre hay, pero uno se mantiene firme. Sin caso no se continúa con la familia, pero está firme en el Señor porque conoce al Señor en su palabra. Y aquí nos está hablando: no lo podemos tocar. El verso 21. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejarlo vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndole la vida según les había prometido los príncipes. No pudieron aniquilarlo, pero ahí es cuando Josué, hermanos, también él ya con la autoridad del Señor, hermano, a estos gabonitas los hace como aguadores y leñadores. Y esto es para toda la vida. Inclusive también recogían leña para poder, hermanos, llevar el sacrificio a nuestro Dios. Eso nos dice también más adelante el versículo 27. Josué lo destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Ahí vemos la gran misericordia de Dios, hermano. Los perdió la vida, muy bien, ahora son aguadores, leñadores. Y qué importante cuando dice: hasta llevaban leña hasta el lugar sagrado, hermanos. O sea que Dios es un Dios de misericordia. Lo que hizo el juramento Josué con estos gabonitas, Dios respeta los pactos, amado hermano. Y por esa razón nos está diciendo que ellos, hermanos, hasta este tiempo, hermanos, ellos están considerados también, igual que el pueblo gentil, como nosotros que éramos gentiles. Ahora ya no lo somos gentiles, ahora somos una iglesia del Señor, somos hijos de Dios, tal como lo dice la Escritura, lavado con la preciosa sangre de Jesucristo. Así que, amados hermanos, valemos mucho para el Señor. A su nombre.
Aleluya, gloria a nuestro Dios. Entonces vamos a ver un ejemplo acerca del punto segundo sobre las consecuencias, hermano. Vamos a 2 de Samuel. Abran su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 21. Capítulo 21, 2 de Samuel. Mira, hay algo importante en este verso primero. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, ¿por qué hay hambruna? ¿Por qué 3 años la tierra no daba su fruto? Estaban pasando miseria, no había que comer. Y aquí David dice que consulta a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jehová, verso primero, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabonitas. ¿Se da cuenta? Ese pacto que hizo Josué tuvo, hermano, que permanecer tal como Josué lo había dicho. Pero vemos aquí a Saúl que no le importó el pacto que hizo Josué. Y él mató a muchos gabonitas, quiso prácticamente sacar de a raíz, aniquilar totalmente a todos los gabonitas. Saúl, siendo rey. Imagínense. Y acá viene el problema para David. Pero David, igual como muchos de nosotros, tenemos que consultar a Dios primeramente. ¿Será esto bueno? Señor, dirígeme en ese trabajo. Señor, yo estoy ya para poder ingresar a la universidad. Señor, tú sabes que lo necesito. Entonces, cuando uno consulta, hermano, las cosas son diferentes. Y dice la Escritura que David consultó a Jehová nuestro Dios y le dijo, es por causa que Saúl ha dado muerte a los gabonitas, el cual era un pacto que había hecho Josué. ¿Y cuál era, hermano, cuando David conversa con ellos? El verso 2. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3. Dijo pues David a los gabonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata, ni dice no queremos oro, no queremos plata, no queremos nada de eso, lo que queremos es, el versículo 5, ellos respondieron, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénos 7 varones sus hijos. Esa fue la petición de los gabonitas. ¿Para qué? ¿Para aplaudirlos? No, para ahorcarlos. Y así fue, hermanos. David cumplió la promesa con los gabonitas. Y todo el capítulo usted puede leer que estos 7 hijos de diferentes esposas de David tenían que sufrir las consecuencias, hermano. ¿Por el pecado qué? De haber roto el juramento Saúl. Y eso lo dice claramente. Vamos a leer solamente el verso 14, donde dice que sepultaron los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios propició a la tierra después de ello. Cuando obedeció David, les entregó estos 7 hijos de Saúl. ¿Qué pasó ahí? Que Dios dice que proveó, sanó la tierra, volvió a producir. Por eso, hermano, es necesario que nosotros siempre consultemos al Señor para que las cosas siempre sean de bien a bien y no de mal en peor. Por eso es necesario que estamos aprendiendo, hermanos, de consultar a nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Vamos al tercer punto, ya vamos terminando. Dios responde las oraciones y da la victoria. Nos vamos a capítulo 10, vamos a hablar un poquito de Josué, capítulo 10. Qué interesante también aquí encontramos algo muy importante, capítulo 10. Dice así la palabra del Señor.
Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que lo había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oán, rey de Hebrón, a Piraán, rey de Jarnut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí a ayudarme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Estos reyes se enteraron, hermanos, se enteraron que Gabaón había hecho pacto, había hecho alianza con Israel. Entonces dijeron: vamos, tomemos la ciudad. Pero aquí es como han hecho un pacto con Israel, entonces tenía que auxiliar, tenía que salir a defender a los gabaonitas. Y esto es lo que más adelante podemos entender. A ver, vamos a leer un poquito más. Y dice: eran 5 reyes, verso 5, eran 5 reyes de los amorreos. Ya hemos mencionado sus nombres, que son un poquito medio tragalenguas, ¿verdad? El verso 6, entonces los moradores de Gobán enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Acaso se dobló los brazos Josué? No, que peleen ellos solos. No, habían hecho un pacto, habían hecho un juramento. ¿Y qué hace entonces Israel con Josué? Ellos, hermanos, empiezan a defender, porque el pacto se conserva. No se rompe el juramento que habían hecho. Por eso que ellos dicen: por favor, apresúrate. Tenemos 5 reyes que se han unido y quieren aniquilarnos. Y Josué, hermanos, va, porque habían hecho el pacto. Gloria a nuestro Dios. El verso siguiente: y subió Josué de Gilgal a él, y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Esto es importante, hermano. Verso 8: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los entregaré en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Aleluya. Qué palabra, hermano, de aliento para Josué. No tengas miedo, enfréntate. Ellos van a ser derrotados. Jehová es el que va a dar la batalla, la victoria, el triunfo es del Señor. Así que Josué, hermanos, obedeció y fue a defender a los gabonitas. Gloria al Señor. El ataque entonces de los amorreos del 1 al 8. La noticia del pacto entre los gabonitas e Israel, hermanos, provocó que estos 5 reyes de los amorreos se uniesen y atacasen a los gabonitas, quienes entonces pidieron ayuda a Josué, y no se le negó la ayuda. Y entonces, ¿qué hizo para que puedan ganar la guerra total? Porque era un gran ejército, hermano. Eran como langostas. Oye, hermano. Pero Dios es Dios. Él es soberano. Él conoce que era necesario hacer algo que aún fuera de lo normal. Ahí es cuando vemos ahí, para ganar totalmente la batalla, hermanos, vemos el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Entonces Josué habló, la oración está ahí. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. La oración, hermanos, toca el corazón de Dios. Cuando Josué le dice: sol, detente en Gabaón, aquel hermano dejó de rodar y se detuvo. El día fue un poquito más largo, hermano. Qué bendición. La oración mueve montañas, hermano. La oración, hermano, aleluya, es la que nos hace entender que en lo sobrenatural Dios reina en toda nuestra vida, hermano. Nos hace entender
cuando dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo. Jehová habló a Josué. Esa oración, hermano, la que usted y yo debemos cultivar todos los días. Aunque terminemos el ayuno el día 7 de diciembre, usted siga orando, sigamos orando, porque queremos un gran avivamiento en nosotros. Algunos piensan, no hay avivamiento, que venga del extranjero, que venga. No, hermano, el avivamiento empieza por nosotros. Si usted tiene esa vocación de orar, como hablamos de Josué, hermanos, cosas grandes y maravillosas Dios hará en nuestra vida y veremos grandes prodigios y señales en su iglesia cuando nosotros entendemos que la oración tiene poder, amado hermano. Y así entonces terminamos este capítulo 10 y nos ponemos en pie, amados hermanos. Vemos a Josué cuando dice el sol se detuvo, hermanos. Entonces respuesta a la oración de fe de Josué. Gloria a Jesús. Cuando libramos nuestras batallas de rodillas, siempre tendremos victoria. ¿Cuánto decimos amén? Cuando libramos nuestras batallas, hermano, y doblamos nuestras rodillas, siempre tendremos victoria. Gloria a Jesús. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, hermano. Hombres y mujeres que no es necesario todavía estar acá en casa, en el trabajo, un tiempecito ahí, a solas con el Señor, personalmente, hermano. Y vamos a ver la gloria de Dios. Si usted está pasando un momento difícil en cuanto a su salud, también decirle, Señor, tú sabes que soy tu hijo, Padre. Vengo ante tu presencia, tú me has enseñado diciendo, clama a mí y tú me vas a responder. Señor, estoy pasando esto, por favor, toca mi cuerpo. Tú eres mi médico eterno. Y así de esa manera usted aprende a orar, hermanos. Como dije en su momento, oramos, hermanos, la oración se aprende orando. No hay otra manera. Vamos a orar. Amado Señor, te agradecemos, Señor, por la enseñanza de esta mañana. Eres tú, Señor, que nos da siempre el deseo, Señor, de poder aprender a orar, Señor. Porque necesitamos ser guiados por ti, Señor. Ya nos hemos equivocado cuántas veces en nuestra vida, Señor. Y las consecuencias es difícil enfrentarlo, Señor. Igual como sucedió con tu siervo David, Señor, que él pecó ante tu presencia, pero hubo consecuencias. Nunca faltó espada en su casa, dice tu palabra, Señor. Y eso es tan triste, Señor, porque no queremos hacer un paso falso en nuestra vida, sino al contrario, Señor, que nuestra vida sea una vida consagrada, depender totalmente de ti, amado Dios de los cielos. Gracias, Señor. Gracias, eterno Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Sigamos orando, hermano. Esta mañana quiero hacer una invitación a algunos amigos que nos han visitado. Les invitamos a ustedes a recibir a Cristo el Señor como Señor de su vida. ¿Habrá alguien esta mañana? Quisiéramos orar por usted. La iglesia va orando, intercediendo. Es un momento donde el reino de las tinieblas se enfurece cuando invitamos a las personas a recibir a Cristo el Señor. Amigo, amiga que nos ha visitado, sea usted joven, anciano, dé un paso de fe. El Señor quiere obrar en tu vida. El Dios de Josué es el mismo Dios que está aquí con nosotros. Él no ha cambiado. Jesús lo dijo en su palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Así que adelante, bien, pase por acá, vamos a orar por usted. Alguien más en esta mañana, venga, dé ese paso de fe. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Vaya a casa recibiendo a Cristo el Señor. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Alguien que nos ha venido visitando quizás varios domingos, pero nunca decidió por el Señor. Esta mañana usted hágalo. Es lo más feliz que usted va a hacerlo. Recibir a Cristo, al Señor de los señores, al pastor de los pastores, a su médico eterno. Si ya todos somos del Señor, vamos entonces a agradecer y vamos a orar por la persona que ha pasado. Alguien más por ahí, qué bueno, Dios le bendiga. Si hubiera una persona más, sea señorita, joven, anciano, venga por acá. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Solamente nosotros oramos. Un día lo hicieron por mí, igual que usted. Pero la fe que tenemos en Cristo es la que nos perdona nuestro pecado. Es Él.
No hay acá nada de otra cosa. Así que si hubiera otra persona más en medio nuestro, vamos a hacer la oración juntos. Y si ya todos somos, usted agradezca al Señor, hermano, hermana. El día tan feliz cuando usted vino al Señor, usted agradezcalo mientras oramos por las personas que han pasado. Amado Señor, te doy gracias, Padre, en esta hermosa mañana que has traído, Señor, a dos personas ante tu altar, Señor. Ellos te conocen, ellos saben, Señor, que tú eres un buen Padre, eres un buen Señor. En esta mañana, Señor, quiero que ellas lo recibas, amado Dios, conforme tu palabra lo dice, Señor. Eres tú, Señor, donde los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando vienen al conocimiento, en arrepentimiento para ti, Señor. Bendito y alabado seas tú, Señor. Repite esta oración conmigo. Digan ustedes: Señor Jesús, en esta mañana vengo ante tu presencia, reconociendo que he hecho lo malo ante tus ojos. Pero esta mañana, Señor Jesús, te recibo como Señor de mi vida. Tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Muchas gracias, Señor, por la fe. Te recibo a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Muy agradecido, Señor Jesús. En sus propias palabras, ustedes oren al Señor. Amado Dios, damos gracias por las personas que han pasado adelante, Señor. Seas con ellas, con él, amado Dios, tu presencia en sus vidas. Que de aquí en adelante, Señor, lo que han tomado esa decisión, han confesado con sus propios labios, Señor, que tú eres el Señor de sus vidas. Señor, y aquí en adelante puedan entender, Señor, que son tus hijos, son tus hijas, amado Señor, y ellos también puedan, Señor, vivir esa comunión a través de la oración. Muchas gracias, Padre. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza por siempre. Amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, familia, por conectarse a nuestra transmisión de nuestro servicio central del día de hoy, domingo. Les recordamos que estamos teniendo nuestros servicios durante la semana. El martes tenemos nuestro servicio de oración a las 7 p.m. Así también tenemos nuestra reunión de damas para todas aquellas que quieran asistir o conectarse a estas clases que se dan. Son a las 4 p.m. todos los miércoles. Así también en los días jueves estamos teniendo nuestras reuniones de varones para aquellos también que quieran reunirse y poder tocar temas exclusivamente para ellos. Son los jueves a las 7 p.m. Así también los sábados estamos teniendo nuestros servicios de adolescentes a las 4 p.m. Todos los adolescentes pueden reunirse y venir a nuestra iglesia en el tercer piso. Así también tenemos nuestro servicio de jóvenes a las 6:30 p.m. Todos los jóvenes están invitados a poder asistir a estos servicios presenciales en nuestra iglesia. Y así como todos los domingos tenemos nuestro servicio central a las 10 a.m. de la mañana. Y así también nos estaremos viendo el día de hoy a las 6 p.m. en nuestros servicios presencial, y así también se estará transmitiendo en nuestras redes sociales. Gracias, familia. Bendiciones. Era el enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios.